En esta mañana, de los creadores de ¿Y dónde está el predicador? No sé si la han visto. ¿Y dónde está el pastor? Quiero compartir con ustedes ¿y dónde está la fe? Ese es el mensaje que le quise dar a este mensaje. Y creo que es importante que nosotros en esta mañana, Dios nos está llamando a meditar acerca de nuestra fe. Para algunos de pronto es un tema muy constante. Sí, la fe, yo sé qué es la fe, yo entiendo qué es la fe. Y bueno, y la fe. Y tal vez porque llevamos mucho tiempo en el Evangelio, creemos que sabemos qué es la fe. Y lo hemos leído a través de la palabra. Pero tal vez en esta mañana algunos necesitemos ser renovados en nuestra fe. Necesitemos ser fortalecidos en nuestra fe. Y tal vez muchos otros necesitemos volver a asirnos de la fe, volver a tomar la fe, porque seguramente la hemos perdido. Y puede ser algo normal, porque como humanos y también como hijos de Dios podemos pasar por esa circunstancia o esa situación. Pero el deseo de Dios para nosotros en esta mañana no es que nos quedemos ahí simplemente sabiendo que tal vez hemos perdido la fe, que nuestra fe está débil y que el tiempo siga pasando y nosotros no hagamos nada en función de recuperar la fe. Amén. Dice que acerca de poder entender qué es la fe, leo para ustedes. Para muchas personas, tener fe significa creer en algo ciegamente. Por ejemplo, Henry Louis Mencken, un reconocido periodista satírico y crítico estadounidense, se refirió a la fe como: la fe puede ser sucintamente definida como una creencia ilógica en que lo improbable sucederá. Este es el concepto que este señor tiene de la fe, y así en el mundo muchas personas tienen un concepto errado de la fe. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor allí en el libro de Hebreos? Quiero invitarles para que nos remitamos allí. Dice Hebreos capítulo 11 verso 1. Dice la palabra del Señor: es pues que la fe, la certeza de qué, la convicción de qué. Entonces, lo que para la gente es ilógico, para Dios no es ilógico. Hay una lógica en la fe de Dios, pero que no es entendible desde la perspectiva humana. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no se pueden entender si no es a través del Espíritu. Y eso lo necesitamos tener mis hermanos, muy claro, porque nosotros a veces como creyentes podemos caer en el error de la ilógica de las personas que no conocen a Dios. No sé si a usted le ha ocurrido cuando ha cavilado en la fe. Seguramente sí, a mí me ha pasado y creo que a muchos de nosotros. Entonces, al contrario, la palabra de Dios lo que nos está definiendo es una experiencia segura de las cosas que se esperan y una demostración evidente de realidades aunque no se puedan contemplar. Eso es la fe, que aquello que yo no veo, considere yo a la luz de la palabra de Dios que es posible, o que me es posible a través de Dios, porque Dios es Dios de ¿qué? De imposibles. Ese es nuestro Dios. Yo pregunto, ¿es lógico para uno decir que hay altas probabilidades de que una persona que ya lleva 4 días de fallecido pueda resucitar? Eso no es lógico. Si usted le dice a una persona: mire, yo conozco a alguien que resucitó a un hombre que ya llevaba 4 días de fallecido, usted está loco. ¿Usted qué me está hablando? No, eso no es posible. ¿O será posible que un abusador sexual o una persona violenta pueda ser cambiada o transformada? Para la sociedad no, porque para ellos es imposible creer que una persona pueda ser renovada y transformada. Incluso las mismas personas dentro de su concepto piensan: no, pues si existe Dios, yo no creo que Él tenga misericordia ni tenga esa posibilidad de perdonarme, porque lo que yo he hecho es muy perverso. Y esa es la creencia de las personas que están afuera. Y es algo irónico, porque a nosotros nos sucede que a veces dudamos de que Dios pueda hacer algo por nosotros, a pesar de que decimos que le hemos
conocido. Entonces, para las personas no es posible. El hombre natural, dice la palabra del Señor, no acepta, no entiende las cosas del Espíritu. Pregunto, usted y yo que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, que le hemos aceptado, ¿entendemos el poder y la sobrenaturalidad de Dios? Si lo entendemos, ¿por qué a veces nos falta la fe? ¿Qué será lo que nos impide vivir en esa sobrenaturalidad de las cosas de Dios? En Juan, capítulo 5, verso 39, antes quisiera leer para ustedes Romanos capítulo 10, del 17 al 21. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Hablando de aquellos que predicamos la palabra de Dios. Y hasta los fines de la tierra sus palabras también, digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué Dios se refiere en estos términos? Porque era un pueblo que, aunque veía la grandeza de Dios y tenía una posibilidad que usted y yo no tenemos hoy, pero nosotros tenemos una posibilidad más grande, más gloriosa, y es que ellos podían escuchar la voz y ver todo lo que Dios hacía, cuando se les presentaba como una nube de fuego, cuando hizo llover, cuando dio el maná al pueblo, cuando les dio alimento, y podían ver esas grandes maravillas, y sin embargo todavía había una necedad en sus corazones y una falta de fe, a tal punto que constantemente estaban diciéndole a Dios, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor nos hubiéramos quedado allá, porque es que allá no nos faltaba nada, y denigraban de Dios. Y muy probablemente a nosotros nos sucede lo mismo, que a veces denigramos de Dios porque sentimos que Dios no nos está dando lo que nosotros queremos. Y la pregunta es, ¿aquello que nosotros queremos es compatible? ¿Está alineado con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Esa es la pregunta que nosotros necesitamos hacernos. Si mi voluntad y lo que yo quiero implica que Dios se sujete a eso, o la voluntad de Dios es que yo me sujete a lo que Él quiere. Y si nos ubicamos en posiciones, pues nosotros necesitamos rendirle a Dios, nosotros necesitamos humillarnos ante Dios. Entonces no se debe tratar de lo que yo quiera que Dios haga como algo que a mí me parece y me nace y que creo que esa es la razón. Debe ser lo que Dios tiene para mi vida, porque Él es el que tiene la razón, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y los pensamientos de Dios son perfectos y buenos para nosotros. Amén. Entonces allí la palabra nos está hablando de esa contradicción. Dice la palabra que el Señor, dice, gloria al Señor, dice que se manifestó a los que no preguntaban por Él. Eso es maravilloso, ¿no? Es glorioso. Yo no sé si usted cuando era pequeño preguntó por Dios, o no sé si las circunstancias que le llevaron a preguntar por Dios fueron algo voluntario, fueron con base en una necesidad propia. En lo personal, a mí, les confieso, mi mamá no está viendo esto, gracias a Dios, pero yo era alguien que detestaba ir a misa, y a mí no me gustaba, y yo lo que hacía era que le adelantaba el reloj para no ir. Y hasta que un día ella descubrió, y eso fue un problema bastante maluco. Pero estaban tratando de meter a Dios a la fuerza y enseñarme a un Dios que no entra a la fuerza, sino que Él mismo dice y nos expresa la palabra que Él es un caballero y Él toca la puerta y llama, y que si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará con Él. Entonces es muy lindo cuando nosotros vemos cómo Dios nos encuentra a nosotros en unos términos maravillosos de saber, venga, yo lo invito para que me conozca, y nos seduce de manera tal que nosotros nos sentimos atraídos, y yo, este es Dios, este es el verdadero Dios, no el que me querían a mí meter como a la fuerza, no aquel del cual yo huía,
o que muchas veces estaba por ahí en función de otras cosas y no propiamente de buscarle. Entonces es muy lindo porque la palabra sigue sustentando que no es por nuestras obras, no es por nosotros, es que Dios en su amor y su misericordia determinó encontrarnos a nosotros y correr y alcanzarnos, y cuando nos le escondíamos Él estaba ahí pendiente para que nosotros pudiéramos estar con Él, y hoy por la misericordia de Dios estamos aquí con Él, amén, y esa es la gracia de Dios. Y dice: porque tengo presente, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, Timoteo. Este verso de la palabra del Señor nos habla de que la fe, como les mencionaba al principio, para algunas personas es totalmente distante de la fe de Dios, y hay una fe que es fingida, y hay una fe que se ha filtrado en medio del pueblo de Dios, y es una fe fingida, y eso es peligroso. La fe fingida es peligrosa, muy peligrosa, y no sé cuántos de nosotros hayamos vivido en esa fe fingida o estemos en este momento viviendo en esa fe fingida, pero necesitamos retirarnos de ese lugar, necesitamos renunciar a esa fe fingida para venir a la fe verdadera que es en Cristo, amén. Entonces les decía que para poder entender las cosas de Dios es necesario poder comprender quién es Dios, quién es Él, y eso solo se logra a través de ¿qué? De la Escritura. Juan capítulo 5 verso 39 dice el Señor Jesucristo: escudriñad ¿qué? Las Escrituras. ¿Por qué nos pedirá el Señor que escudriñemos las Escrituras? Porque ellas también son las que dan testimonio de Él, y a vosotros os parece que nos dan la vida eterna, amén. Entonces, el hecho de que Cristo nos inste a que nosotros leamos la Biblia nos ayuda a comprender la fe en términos de un sustento, de una base que es necesaria para nuestras vidas. Amén. Nosotros podemos hablar acerca de la oración, pero quiero ir allá en un momento, no sin antes decirle, entonces, necesitamos en esta mañana pensar en términos de la fe verdadera, cómo está nuestra vida y nuestro corazón en esta mañana delante de Dios. Amén. Ahora, quiero hacer otra pregunta, y es: ¿por qué es importante la fe? ¿Por qué será importante la fe? Porque Dios, de cierta manera, ha determinado que es a través de la fe que nosotros debemos acercarnos a Él. No es a través del dinero, como muchos en la Biblia pretendieron comprar a Dios y comprar la fe en Dios con dinero. No es a través de nuestras buenas obras, aunque son importantes, y sabemos que las buenas obras son el resultado de ¿qué? De una vida de devoción en Cristo, y que no pueden ser algo para que nosotros seamos vistos de los demás. Yo hago buenas obras para que los demás me vean, para que Dios me vea, y ya con eso yo tengo la salvación ganada y mi fe está estable, pero no es así. Lo que la palabra nos enseña es que la fe en Dios nos ayuda ¿a qué? A darle relevancia al Rey de los cielos y a su reino. Sin fe nosotros no le podemos dar la relevancia que Dios pide de nosotros y que Dios merece de cada uno de nosotros. En la medida en que nosotros por debajeamos, estamos teniendo un grave problema. Necesitamos darle el lugar a Cristo que es de Él, amén, que le corresponde, estar en sujeción a su palabra y estar en sujeción a su voluntad. Por la fe recibimos el perdón y la salvación. ¿Sabía usted eso? Que nos es necesaria la fe para el perdón, la salvación. ¿Alguna vez ha visto usted un hombre que se pueda salvar si no confía en Dios? La Biblia nos habla acerca de aquellos hombres que no confiaron en Dios y que por ende no obtuvieron lo mejor para sus vidas. Pero la fe nos es demasiado necesaria por causa de nuestra salvación y también por causa de una esperanza viva
en Cristo. Amén. Si no creemos, nuestra oración es vana. Si yo digo que tengo fe y yo le oro al Señor y yo le clamo a Dios, pero verdaderamente mi fe no está puesta en Dios, esa oración es simple. Esa oración no tiene fruto, esa oración no tiene la capacidad de brindarme aquello que Dios puede dar a mi vida. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque a veces pensamos que la fe es solamente en función de lo que yo quiero, y que cuando Cristo nos habla acerca de que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dará. Y creo que hemos malentendido el propósito de esa palabra. Y a veces pensamos, Señor, pero es que tú no me has dado esto y aquello y lo otro. La pregunta, mis hermanos, es: ¿lo que estamos pidiendo es en función de lo que Dios quiere que nosotros pidamos? ¿O nos estamos desviando a pedir otras cosas que el Señor dice, ustedes no reciben? Y no reciben, ¿por qué? Porque piden mal. Eso dice la palabra del Señor. Entonces nosotros necesitamos que nuestra fe sea comprensible, sea entendida desde lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y que no nos decepcionemos en el camino, porque a veces decimos yo tengo fe pero no recibí lo que quería. Así que eso no nos puede ser tropiezo para nosotros seguir al Señor. Amén. Efesios capítulo 2 del 8 al 9 dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es muy importante tenerlo presente. Ahora en Santiago capítulo 1 del 6 al 8 dice la palabra que quien pida al Señor tiene que hacerlo ¿con qué? Con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como ¿qué? Como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Nos es necesaria la fe para ser constantes y poder tener una conducta delante de Dios que realmente demuestre que nosotros le estamos creyendo a Él, a su palabra. Amén. Ahora, porque también es importante la fe en Dios nos permite seguir la ruta que Él ha trazado para nosotros de manera segura y como conviene, y nos da el descanso que necesitamos. Éxodo capítulo 33 del 12 al 14 dice la palabra del Señor: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La fe en Dios nos da descanso. Nos es necesaria la fe en Dios para tener esa seguridad de que Él va con nosotros. ¿Usted se imagina si Moisés hubiera ido sin fe a Egipto? Moisés no hubiera ido. Desde el principio él tenía una actitud de rechazo y tenía una actitud de temor, porque él decía: yo no soy capaz de hablar, yo no tengo esa capacidad. Pero es muy lindo porque el Señor nos confronta a nosotros, y cuando nosotros le decimos: Señor, yo no soy capaz, es que no puedo, no soy capaz de seguir, Dios nos está constantemente llamando a que recurramos a su palabra. Y hay una palabra para eso, y dice que Dios a nosotros no nos da cargas más grandes de las que nosotros podamos llevar. El problema es que nos olvidamos de la palabra, y nos es beneficioso para poder sacarle el cuerpo al Señor y hacerle el quite a nuestras responsabilidades, y entonces ahí sí se nos olvida la palabra. Pero cuando estamos en peligros, ahí sí como que nos acordamos de la palabra, ahí sí citamos la palabra. Dice: Señor, tus ángeles acampan alrededor de mí. Pero cuando Dios nos pide que nosotros tengamos una responsabilidad, y como lo es el tener fe en Él, como que se nos olvida la palabra, y nos es más fácil asentarnos y quedarnos quietos y decir: prefiero morir.
Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero Moisés tomó una determinación en su vida y dijo: listo, Señor, yo voy. Y empezó a creerle a Dios. Le dijo: yo voy, pero yo no voy si usted no va conmigo. El Señor le dijo: yo iré contigo. Y Moisés le creyó. Y le creyó a tal punto que le tocó lidiar con un pueblo falto de fe. Moisés fue un hombre que se pudo mantener en medio de un conglomerado de personas que constantemente estaban en función de quejarse y de decir: Dios, ¿para qué nos sacó de allí? Y es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos cuidado. Yo sé que aquí no, pero en otros lugares, llamados hermanos, nos pueden llevar al desánimo y nos pueden conducir, si nos descuidamos, a que perdamos la fe. Porque por sus constantes rencillas con Dios, porque por su constante desilusión de no recibir aquello que quieren para ellos y que no está conforme a la voluntad de Dios, se quejan. Dicen: ¿para qué fe? ¿Yo para qué voy a creer en eso? ¿Yo para qué eso? No, Dios a mí no me va a dar eso. Es imposible. Eso es imposible. Y como que empezamos a contagiarnos de esa condición, y eso es peligroso, mis hermanos. Porque cuando nos contagiamos de esa condición del otro, ya no es uno, somos dos o tres. Y no, es verdad que es que el Señor no nos va a dar eso que nosotros esperamos. Me hace acordar de una historia que escuché de un predicador acerca de un pastor. Dice él que oraba con su iglesia y le pedía a los hermanos que oraran para que cerraran una licorería que había cerca a la iglesia. No sé si la habrán escuchado, pero este pastor le pedía a los hermanos que oraran y clamaban y oraban para que cerraran la licorería de ahí de cerca donde ellos se encontraban. Y llegó a tal punto que el pastor se paraba ahí al frente del negocio y ponía las manos y oraba para que el Señor hiciera algo y que esa licorera no estuviera más ahí, porque eso era perjudicial. Les dice que resulta un día cayó una lluvia muy fuerte y un rayo cayó sobre ese negocio y lo quemó. Entonces el dueño de la licorería demandó al pastor, y cuando lo llamaron, llega el pastor ante el juez con la otra persona, y el pastor lo primero que dice: a mí no me pueden demandar, no me pueden demandar porque ustedes no tienen pruebas de que yo estaba orando para que eso sucediera, y es más, yo no creía que eso fuera a suceder. Entonces lo que más me llama la atención es que el juez se queda mirando al pastor y al otro y dice: me sorprende, porque aquí veo a un hombre ateo que cree en el poder de la oración y cree que su Dios destruyó su negocio, y veo un hombre aquí que dice que no oró y que no cree en la capacidad de su Dios para hacer lo que hizo. Eso es falta de fe. Cuando oramos y decimos: Señor, yo creo que tú puedes hacerlo, y cuando Dios lo va a hacer, ¿será que sí lo va a hacer? Es que es tan difícil, tan imposible que tú lo hagas, y se nos olvida la palabra. Entonces es una situación que nos puede acontecer a nosotros, que pedimos, que clamamos al Señor y después dudamos. Pero gloria a Dios, porque no somos perfectos, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, mi hermano. No se sienta tan mal, siéntase mal, pero no tan mal. Dios nos está hablando a nuestras vidas para que nosotros corrijamos el rumbo y volvamos a la fe. Amén. Ahora, ¿cuáles son las causas de la falta de fe o algunas de sus consecuencias? Muchas veces nuestra falta de fe en Dios es a raíz de que no le estamos dando tiempo o no estamos tomando tiempo de calidad con Dios. Allí en el versículo 16: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová ¿qué? Me salvará. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y dice el verso que le sigue: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Amén. Hasta ahí.
Entonces mire que el salmista nos está hablando de una devoción y de una necesidad de que esa devoción no sea solamente de los hombres y mujeres que están allí en la palabra, que es una devoción y una necesidad que debe estar en cada uno de nosotros. Hay un libro que el pastor me prestó la otra vez y me gusta, que se llama No tengo tiempo de orar. Y es bien interesante porque a veces nos pasa, no tengo tiempo de orar. Tal vez no lo expresamos en voz alta, pero en nuestro interior decimos, no tengo tiempo de orar. Y se nos vuelve una costumbre, no tengo tiempo de orar. Y luego de que se nos vuelve una costumbre, nosotros ya desechamos la idea de que la oración es importante en nuestras vidas. Y por ende vamos perdiendo la fe. ¿Para qué voy a orar? No tengo tiempo. Ya tengo lo que necesito. ¿Para qué voy a orar? Ya tengo lo que necesito humanamente. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué la fe? Entonces, dice el salmista que tarde, día, mañana, él estaría orando. Y la recompensa a los que oramos con constancia, creyendo en el Señor, es que nos oirá. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora, tenemos también que a veces una de las consecuencias por las cuales perdemos la fe son los miedos, son los temores. ¿A cuántos de nosotros nos ha invadido el miedo muchas veces al momento de afrontar una situación, llámese enfermedad, empleo, alguna dificultad con nuestro cónyuge, con nuestra familia, una amenaza? Y nuestra fe se ha visto tambaleante. Si alguno aquí no ha pasado por eso, gloria a Dios. Siga así, mi hermano. Pero si alguno ha pasado por eso y esas situaciones que nos han movido muchas veces han perjudicado nuestra fe y nuestra relación con Dios, necesitamos ponerlos, como decimos nosotros los paisas, ponernos las pilas. En Génesis capítulo 12, del 10 al 20, la palabra del Señor nos habla de algo muy interesante. Y es que allí la palabra nos habla acerca de que Abraham debió salir ¿de qué? De su tierra y de su parentela, porque fue algo que Dios lo llamó a hacer. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para con él. Y es importante que nosotros tengamos fe en Dios para comprender que cada uno de nosotros, grande, pequeño, adulto, hemos sido llamados con un propósito, para atender a un propósito de parte de Dios. Amén. No piense, mi hermano, usted que está allí sentado, no, es que Dios no tiene un plan conmigo. Claro que lo tiene. Dios no tiene propósito, claro que lo tiene. El hecho de pensar en que Dios no tiene un propósito con nosotros ya nos hace perder la fe. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Ahora, podemos estar aquí, pero podemos estar sin propósito. Y qué triste un creyente que cada domingo o cada día que hay una actividad viene aquí sin propósito, como un ente, como jalado por la inercia, como tratando a ver yo qué puedo hacer. Pero hoy Dios nos dice que nosotros necesitamos comprender que nos es importante la fe para que Él pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en Génesis resulta que Dios llama a Abraham. Abraham sale de su tierra, de su parentela, y le tocó dejar a sus familiares, le tocó dejar muchas cosas allí, seguramente a lo que él estaba arraigado. Y la fe nos llama a eso a nosotros. Nos llama a eso la fe, porque necesitamos desarraigarnos de todas aquellas cosas que no son impedimento para seguir a Dios. Y es ahí cuando Dios nos dice: ¿y dónde está la fe? ¿Dónde está esa fe que a veces proclamamos? ¿Dónde está esa fe que nosotros muchas veces expresamos con nuestra voz, pero que en el fondo de nuestro corazón no está, y ni siquiera en nuestras obras? Porque de boca para afuera suena muy lindo, yo creo, yo tengo fe, pero nuestros actos no lo demuestran. Y la pregunta es: ¿dónde está la fe? Y esto le pasó a Abraham, porque resulta que hubo un momento en que Dios le permite a Abraham, sale de su tierra, le dice: váyase para la tierra que yo le voy a dar. Estamos hablando de la tierra. Amén. Voy a cambiar este micrófono. Está. Gloria al Señor. Y le dice:
sal de tu tierra, de tu parentela. Y el Señor le promete a Abraham grandes cosas, le promete una descendencia numerosa, grande. Yo creo que cuando Abraham en el primer momento lo pensó, dijo, bueno, una descendencia grande, pues va, bienes yo tengo muchos bienes tengo, pero una descendencia. ¿De cuántos años era Abraham cuando salió de su tierra? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuántos millones? 75 años. Yo le digo una cosa, uno a la edad de 75 años, uno la piensa mucho para salir, pero sí, para salir de la casa. Pero Dios le prometió a Abraham, a pesar de su edad, que le iba a dar una descendencia numerosa. Y ya sabemos también la condición de su esposa, que era estéril. Entonces eso es un reto muy grande. Y resulta y acontece que cuando llegaron a tierra de Canaán, dice la palabra que hubo una hambre tremenda en toda la tierra. O sea, viene una prueba a la vida de Abraham, una prueba grande, porque Abraham era el líder en esos momentos y él se había venido con su sobrino y con muchas otras personas. Y entonces resulta que la palabra nos habla acerca de que Abraham se fue para Egipto, porque en ese momento, digamos, Egipto tenía esa capacidad y esa solvencia para poder atender la necesidad de esas otras naciones que estaban allí establecidas. Pero me gusta mucho porque cuando Abraham llega allí a aquel lugar, y esto es una cuña para nosotros los hombres, que necesitamos ser sensibles para con nuestras esposas, dice la palabra que cuando Abraham vio a Sara, la miró y le dijo, ve, vos sos como tan bonita, vos sos tan linda. Es que necesitamos reconocer la belleza de nuestra esposa, de nuestra compañera. Y Abraham estuvo tanto tiempo, imagínense, hasta en el desierto estuvieron, y él por allá, y apenas se vino a dar cuenta, oh sorpresa, que su esposa era una mujer muy linda. Y entonces él pensó y dijo, bueno, usted es muy linda, y es la verdad, pero ¿cuál es el problema? Que es que usted la van a ver así. Si yo digo que usted es mi esposa, entonces se queda usted sin esposo. Entonces venga, hagamos una cosa, Sara, y digámosle al faraón que usted usted no es mi esposa, que usted es ¿qué? Mi hermana. ¿Cómo le cambia a uno el estatus a la esposa? ¿Cómo le cambia a uno el estatus a la compañera que Dios le ha dado a uno? Y ya pasó de ser la esposa a la hermana. Y entonces el faraón feliz, matado, yo, ¿cómo que esta mujer tal? ¿Y tu hermana? No, yo imagino el abrazo que le iba a dar. Bienvenido, Abraham, bienvenido, hermano, venga que, venga, a ver, siéntase como en su casa. Entonces dice la palabra del Señor. Esta fue una prueba de fe para Abraham, porque es que era la vida de él. Y fue una prueba donde Abraham declinó, o más bien Abraham se olvidó de la promesa que Dios le había dado. Se le olvidó. Ahora, ¿ustedes alguna vez se han preguntado por qué Dios castigó al faraón si él no tenía la culpa? Es que el que mintió, ¿quién fue? Abraham. Ahora, Sara le colaboró. No podemos tampoco dejar de lado que su esposa, de cierta manera, aceptó, tal vez por temor, que era necesario mentir. Pero es bien interesante porque una de las razones por las cuales Dios corrigió, castigó a Egipto, a pesar de que el faraón no tuvo la culpa ahí, es porque Dios desde allí nos empieza a enseñar que Él es el único Dios. Y nosotros sabemos que el pueblo de Egipto adoraba muchas deidades. Muchas deidades tenían los egipcios. Y Dios también quiso sentar allí un precedente y decir, yo soy el único Dios. Y sus dioses no son más que yo. Y aparte de eso, ustedes se imaginan si Sara se hubiera casado con el faraón, porque la pretensión del faraón era casarse con ella. Hermano, yo creo que ahí se empieza a ver afectado de una manera terrible el plan de Dios. No hubiera nacido tal vez Isaac, y ahí se hubiera perdido la historia. El Señor hubiera tocado otra vez y venga, trabajemos en el asunto. Pero esa es una de las razones por las cuales Dios sienta un precedente y dice, yo soy el único Dios. Pero Dios en su misericordia
le habla al faraón y entonces el faraón va y le reclama a Abraham y le dice: venga, ¿usted por qué me perjudicó, hermano? ¿Usted por qué me hizo eso? ¿Usted por qué me dijo que era su hermana si es su esposa? ¿Sabe qué? Va, lárguese de aquí, pero ya que no lo quiero volver a ver. Váyase de aquí, agarre todo lo que tiene y bien pueda, váyase. Y esa fue una manera en que Dios también sacudió a Abraham, porque le dijo: yo cumplo mi palabra. Yo cumplo mi palabra. Es decir, si Abraham le hubiera dicho al faraón: ella es mi esposa, a una costilla de su propia vida, Dios lo hubiera defendido. Dios lo hubiera guardado. Y ese es nuestro problema a veces. Nos olvidamos de que Dios está para defendernos, que cuando Dios nos promete algo, Él cumple. Si Él te prometió que te va a cuidar, si Él te prometió que te va a dar palabra para el necesitado, Él lo va a hacer. Si el Señor te ha dicho a ti: yo te voy a sanar de tu enfermedad, el Señor te va a sanar. Si el Señor le dice a un hombre o una mujer que sirven a Él: yo les voy a proveer lo necesario para que sigan con la obra, Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y tenemos el ejemplo de aquellos 3 jóvenes. Me gusta mucho ese ejemplo porque también habla de la rectitud y de la confianza en Dios, la plena fe puesta en acción. Cuando aquellos 3 jóvenes fueron citados por Nabucodonosor y se confabularon para quitarle la vida, porque sabían que ellos eran fieles a Dios. Y cuando les dijeron: vea, cuando suene aquí los instrumentos, ustedes se postran y todo bien. Y ellos le dijeron: no, todo bien, no. No, Señor, nosotros no nos postramos ante ningún Dios que no sea nuestro Dios. Y yo: bueno, entonces para el horno, ya vamos para el horno. Pero sepa que así usted nos meta al horno, si es la voluntad de Dios, de allá salimos vivos. Entonces nosotros necesitamos cambiar esa única mentalidad que a veces nos lleva a decir: ay, no, todo va a estar mal. Yo creo que el Señor sí me ayuda, pero no, y sigue la duda. Y muchas veces no obramos en función de la fe, como que incluso ellos podían perder la vida y nosotros la podemos perder. ¿Usted sabía eso? Que nosotros podemos perder la vida por causa de Dios. O hemos estado pensando solamente: ah, no, sí, yo le oro al Señor y yo le sirvo a Dios y sirvo en la iglesia y ya, pero a mí nunca me va a pasar nada, porque el Señor está conmigo y todo bien y todo en orden. Y enseguida vamos allá. Pero entonces esta fue una prueba tremenda para Abraham, una prueba grande. Y luego le sigue el hecho de que Dios le dice que le va a dar un hijo. Y luego ya no es él, sino la esposa. Abraham, ¿cómo se te ocurre? No, yo soy estéril. Y entonces Abraham toma una decisión que va en contravía a la voluntad de Dios por falta de fe. ¿Y nace quién? Ismael. Y Ismael, nosotros podemos ver ahora cuál es el resultado de la mala decisión de Abraham. Sin dejar de lado que también Dios le dio una promesa a Ismael. O cuando usted ve una nación árabe, ¿usted cree que de dónde son todos esos recursos? ¿Quién se los da? Dios, porque Dios es fiel a su palabra y Él cumple. Y luego la hazaña más grande por la cual Abraham es reconocido, y es cuando Dios le dice: venga, sacrifíqueme a su hijo. Eso es ilógico para los que no estamos en el Espíritu y no entendemos lo que Dios es capaz de hacer. Pero ¿cómo así, Señor? Pero es que usted me dijo que me diera una nación grande. Ya nació Isaac y entonces ya, ¿y qué? Entonces se muere Isaac, ¿y qué? No, Abraham no pensó así. Abraham pensó en función de la verdad de Dios, en función del poder de Dios, en función de la capacidad de Dios de cumplir. Le dijo: no, vamos, hijo, vamos. Y allí fue dispuesto. Tal era la disposición que Dios le tuvo que decir: oh, no, espere un momentico. Dios no le tuvo que decir: hágale pues, métale el cuchillo. Le dijo: no, espere un momentico. Porque Abraham comprendió que vivir por fe es lo que a Dios agrada. Y yo quiero agradar a mi Dios, entonces voy a vivir por fe. Amén. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuál es el problema también cuando nosotros no atendemos a la fe o no tenemos fe? Sucumbimos a la razón en vez de creer en Dios. Cuando retornamos al estado de la incredulidad y lo sobrenatural nos parece ilógico, lo que les decía al principio. Cuando nosotros llegamos al Señor y empezamos a ver cómo Dios nos cambió, nos transformó, uno dice: Dios es grande.
Pero con el correr del tiempo, con el correr de estar en el Evangelio, nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel. Y Dios dice, ¿dónde está la fe? Porque el pueblo de Israel salió de esclavitud y nosotros también. Porque el pueblo de Israel salió de unas condiciones lamentables y nosotros también. Y Dios nos ha dado todo a nosotros, pero aún a veces seguimos contendiendo con Dios. Y una forma de mostrarlo es nuestra falta de fe. Cuando nosotros somos faltos de fe, estamos rebajando a Dios. Decimos, Dios, usted no es creíble. Cuando usted y yo dejamos la fe y no le creemos a Dios, le estamos diciendo a Dios, yo no me puedo fiar de usted. ¿Y a usted no le parece eso preocupante, mi hermano? Que nosotros le digamos a Dios que Él no es fiable con nuestra actitud, cuando nosotros no creemos que Él pueda hacer lo que ha dicho que puede hacer. ¿Y dónde está la fe? Es preocupante que nosotros tengamos a Dios por debajo. Además de que cuando nosotros perdemos la fe hay un problema grave, se pierde la autoridad. Yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿alguien aquí, creyente, ha orado alguna vez por un endemoniado? ¿Y han orado cómo? Yo voy a ver si de pronto el Señor es capaz de sacarlo. Yo le digo una cosa, mi hermano, si uno como hijo de Dios no se fortalece en fe, creyendo en la autoridad que Cristo nos ha dado a nosotros, y que no somos nosotros, es Cristo en nosotros, hermano, esa personita lo coge y lo revuelca a uno. Lo revuelca a uno. Y no necesariamente tiene que ser físicamente, porque el enemigo también nos conoce. ¿Usted sabía eso? Y a usted no le daría vergüenza que por su falta de fe esa autoridad se pierda y que el enemigo lo deje a usted avergonzado, a usted y a mí nos deje avergonzados. Yo creo que una de las cosas lamentables para nosotros como creyentes es vernos avergonzados por el enemigo. Yo me he sentido muy mal cuando he visto cómo el enemigo me ha avergonzado por causa de mi falta de fe, mi falta de ver el criterio que Dios tiene y pide de cada uno de nosotros. Reconsideremos pues entonces dónde está la fe. ¿Qué pasa también cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias? Primera de Reyes, capítulo 19, muy conocida por todos. Cuando nosotros no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, llámese problemas de salud, llámese problema de nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros esposos, ¿para qué fe? Por ahí alguien me compartió, no está la hermana, pero alguien me compartió una vez acerca de una situación de una hermana que mandaba, creo que era a sus nietos para acá, para la congregación, y en algún momento los dejó de enviar. Y hablando con la hermana, me dio a entender que la hermana los dejó de enviar, que porque los hijos no que los nietos no cambiaban. Yo, ¿para qué los voy a mandar para allá si ellos no cambian? Si allá ellos no cambian, hermano, es que nosotros no cambiamos la gente, es Cristo a través de nosotros. Y necesitamos entender esa situación. Entonces la hermana, ¿en que estaba depositando su fe? En que las cosas se hacen de la noche a la mañana. Sí, hay cosas que Dios puede hacer de la noche a la mañana, pero no siempre es así. Y entonces voy a perder mi fe porque Dios no hace ya lo que yo le digo, Señor, hágale ya y ya. No, hermanos, no es así. Y yo sé que cuesta y es difícil, porque como humanos nos desesperamos y nos volvemos ansiosos y Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Pero si nosotros como David permanecemos en oración día, mañana, tarde, noche, ahí está el Señor dándonos la paz para que cuando llegue el momento podamos recibir eso que le estamos pidiendo a Dios, en función de nuestra vida, en función del reino de los cielos, en función de las personas que necesitan de Cristo. Amén. Y resulta que es algo tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos acerca de Elías, un hombre que Dios usó poderosamente, como lo puede usar a usted, como me puede usar a mí. Y es una historia maravillosa. Saber que un hombre tuvo incluso la capacidad de burlarse de otros. Cuando le decía a los profetas de Baal, ¿dónde está su Dios? Está retrasado, está durmiendo, ¿dónde está? Hermano, se los gozó. Eso es atrevido. Eso es ser muy atrevido, pero también es tener una confianza y una fe en Dios poderosa. Y esa es la confianza que Dios quiere, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. Y Él se burló de sus enemigos, pero es tan
tan lamentable, porque cuando Elías pide, bueno, yo voy a mostrarles quién es mi Dios, y vamos a hacer un sacrificio, yo les voy a mostrar cómo es y con quién es que ustedes están tratando, con esa misma rapidez con que dice la Biblia que Dios hizo llover fuego del cielo y consumió todo ese holocausto que él había preparado, con esa misma rapidez Elías perdió la fe, porque resulta que una mujer, no sé si llamarle dama, no creo, porque era muy mala y perversa, lo amenazó de una forma, gloria al Señor que tenemos esposas cristianas, gloria al Señor, pero lo amenazó. Y este hombre dice, salió, pero como decimos nosotros, patitas, ¿para qué las tengo? Y salió volado y dejó a su criado por allá en algún lugar, y él llegó a otro lugar y dijo, ¿sabe qué, Señor? Basta ya, ¿sabe qué? Quíteme la vida. ¿Y dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó el hombre a través del cual Dios hizo milagros? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? ¿Sabe qué, Señor? Quíteme la vida ya. Yo ya no me aguanto esta situación en mi hogar, yo ya no me aguanto esta situación en la iglesia, yo ya no me aguanto esta situación en el trabajo. No, ¿cuál fe, Señor? ¿Sabe qué? Quíteme la vida. ¿Cuál propósito? ¿Cuál ministerio? ¿Cuál dones? ¿Cuáles talentos? No, Señor, no, yo no soy capaz. No soy mejor yo que mis padres, decía Elías. No soy mejor yo, no. Y el Señor ahí paciente, como ha sido paciente con nosotros. Paciencia y esperemos el momento. Y cuando llegó el momento, dice la palabra que él estaba ahí y llegó un ángel y le animó y le dio para alimentarse. Y es que Dios nos alimenta a nosotros. Y Dios nos quiere alimentar a nosotros en función de que volvamos a asirnos de la fe, de que la volvamos a retomar. Y si alguno de ustedes, mis hermanos, ha permanecido en la fe, siga así, continúe así y ayude a los que son o somos débiles en la fe, porque también nos es necesario. Porque hay muchos que tienen una fe que es egoísta y que solamente, no, yo tengo fe y el hermano ¿qué? ¿Y dónde queda el hermano relegado? Necesitamos también compartir nuestra fe, poder apoyar a otros para que su fe crezca. Amén. Y otro problema por el cual nosotros perdemos la fe en Dios es ¿por qué? Porque ponemos la mirada en el hombre. Hebreos capítulo 12 del 1 al 2. La Biblia nos exhorta a que nosotros pongamos ¿qué? Nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Eso es lo que nos pide el Señor en esta mañana. Y nos pide que cuando nosotros tengamos esa fe, sea una fe en función del creer en Él y no de la duda. Hay una corriente que es el pensamiento positivo. El pensamiento positivo es algo así como, bueno, yo creo, pero creo en función de que de pronto sí me puede ocurrir algo, pero al final todo va a estar muy bien. Todo va a estar muy bien. Pero la palabra a través de Elías nos enseña que hay situaciones que van a venir a nuestras vidas y que no todo va a estar muy bien, pero que no es bien no es mal para destruirnos, sino para ¿qué? Para pulirnos, para formarnos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La gente piensa que cuando le llega una dificultad, no, pues me paso, pero yo voy a obtener beneficio. Pero es un beneficio que no es espiritual, pensando muchas veces en lo material. Pero para nosotros el beneficio sí es grande, porque es espiritual, es en función de crecer y llegar a la estatura de varón perfecto que se llama Cristo. Amén. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué dice la palabra? Y que si vuelve atrás, ¿qué? No agradará a mi alma. ¿Por qué nos es necesaria la fe? Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, mi hermano. Sigo adelante. El pensamiento positivo no nos puede potenciar. Solo la fe nos ayuda a ambicionar lo sobrenatural de Dios. El pensamiento positivo decepciona, la fe no.
Y voy terminando con esto, los beneficios de la fe. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La fe nos ayuda a ser hijos y sacerdotes integrales de Dios. La fe en Dios nos permite ser pulidos y perfeccionados. La fe en Dios nos permite que seamos capacitados para la batalla. Sin fe no podemos confrontar al enemigo, ni podemos enfrentarlo. Por medio de la fe en Dios podemos prevalecer contra el enemigo cuando venga a zarandearnos. Por algo el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, el enemigo, Satanás, te ha pedido ¿qué? Para zarandearte como trigo. Pero yo he orado al Padre para que ¿qué? Para que no falte la fe. Y necesitamos pedirle al Señor: Señor, ayúdame para que no me falte la fe. Aún siendo tan humano, ayúdame para que esa condición de humano no sea una justificación constante, para que la fe no sea algo tan vital en mi vida y que yo lo tenga en mi ser, en todo lo que soy, como una necesidad imperante. Amén. Y por la fe comprendemos la magnitud de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Hebreos capítulo 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir ¿qué? Vendrá y no tardará, mas el justo ¿qué? Vivirá por la fe. Mas el que se retirare no agradará a mi alma. Pero nosotros, hablando de nosotros, dígase mi hermano, yo no soy de los que se retira para perdición, sino que soy fiel para ganancia de mi alma. Amén. Nosotros no podemos estar en función de perder la fe. Nosotros no podemos estar en función de negociar la fe, como será que si tengo fe o no tengo fe. Hermano, nos es, me atrevo a decir, obligatoria, necesaria. Y usted dirá, eso es imposible. Por eso, si usted tiene al Dios de lo imposible, usted va a poder tener fe, confiar y creer en Él. La fe que es fingida muchas veces nos permite estar acá, pero no en función de las cosas de Dios. La fe fingida muchas veces se demuestra en el testimonio y uno no ve que esa persona crezca. Uno ve que sigue allá sentado, pasan los años, no hay un cambio, no hay una inclinación por las cosas de Dios. La fe fingida incluso conlleva a la mentira, ya lo vimos, y hay un caso en la Biblia, Ananías y Zafira, porque ellos no obraron por fe, sino tratando de sacar provecho de su situación con una aparente fe de que Dios podía hacer algo y que Dios les había provisto y que ellos habían dado el total de la venta de su casa. Y no era así. Y Dios los llamó a cuentas y les dijo: ¿por qué mintieron? La falta de fe nos lleva a mentirnos a nosotros mismos, y la palabra nos enseña que nosotros no podemos caer en el error de engañarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, el enemigo por ahí va a estar tranquilo: no, usted ya está más engañado que cualquier cosa, yo para qué lo voy a engañar más. Pero la fe nos es necesaria. Jesús fue un fiel creyente. ¿Cuántos creen que Jesús le creyó al Padre? Jesús vivió por fe. Jesús vivió por fe. Para aquellos que dicen que Jesús le fue fácil su vida, su ministerio, porque Él era Dios, Jesús tuvo fe en el Padre, y por esa fe en el Padre era que hacía las obras que hacía, y por eso nos dio testimonio y ejemplo de que es necesario tener fe en el Padre, que es necesario tener fe en Él, creerle, creer a su palabra. Mis hermanos, en esta mañana, ¿y dónde está tu fe? ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde se nos ha quedado la fe? ¿La perdimos? ¿La hemos retenido? ¿Necesitamos renovarla? Yo quiero que allí donde está cierre sus ojos y piense por un momento cuál es su condición.